Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ya estamos en este 32º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en 34 Yobereco, Cristo Rey, 6:20 mañana en Guarayepa. Y aquí el Señor cada vez más nos vuelve a invitar y a decirnos cuál es la verdadera constitución característica, la genética del cristiano. ¿Cuál es? Primero tenemos que explicar el emojina, ¿verdad?, del griego. Eso quiere decir, queridos amigos, donarse. Eñeme, eñecuave, ayepa, eyejucuavo, embaapo, generosidad, generosidad. Pero una generosidad porque vos miraste, entendiste y te donaste como persona. Porque reñandú, sentís el corazón. Eso también nosotros le llamamos empatía, eikebe y pirebe. Eso quiere decir, queridos amigos, la palabra elimosina, es decir, limosna en nuestra traducción. Entonces es muy importante porque nosotros también había traducido ahí y últimamente, como nosotros usamos la palabra limosna, da hipotaina en limosna decimos nosotros, al revés decimos, todo lo contrario. La palabra limosna es una donación total. O sea que nosotros decimos da hipotaina en limosna porque ya me y justamente que es lo contrario. Tal vez lo sacamos del Evangelio justamente, porque era esa limosna tan pequeña al final de cuentas, pero sin embargo, si uno entiende, aquí está en la persona de esta viuda, que dice que dio 2 monedas de cobre, era lo único que tenía. Los otros daban monedas de plata, pero dice, ellos daban de aquello que les sobraba, de aquello que les sobraba. Ciertamente, queridos amigos, cuando nosotros miramos también nuestra realidad social, tampoco la limosna es asistencialismo. Ya digo que ella confundí, pero ya confundí porque en el y también porque, atención, porque eso también puede ser comodidad. El asistencialismo es una gran comodidad. Cuando hay campañas políticas, bueno, primero ese lo es ya un pecado porque vos, a través de la necesidad del pobre, del que necesita, su voto, en su, no sé, en su miseria, en su pobreza, entonces te agradece y quiere lo que venga. Ahora acá vamos a llegar la cuestión política porque por lo menos me y vos sabes esto, aquello. Pero eso es un gran pecado social, ya sabemos eso, no hace falta que hablemos demasiado. Por otra parte, cuando nosotros verdaderamente sabemos que el asistencialismo no educa ni forma a nadie, porque el otro simplemente está poniendo así la mano y vos le pones de acuerdo también a lo que vos tenés y a lo que vos te sobra. Entonces la verdadera limosna, así como dice el griego, es y te exige a vos, exige tu tiempo, exige tu organización, tu capacidad, tu estudio, tus cualidades, tu tiempo. Ahí sí que ya nos cuesta más.
Por eso, queridos amigos, los que verdaderamente han dado limosna en ese sentido y se han dedicado y no han trabajado o no han dado simplemente una atención asistencial, los grandes santos. Los grandes santos son por eso modelos para nosotros, añandella ya. Acá uno ya con la ñane santo. Entonces ya mañana a la ñane santo cuera, pero bueno, intercede, mínense, conseguíme tal gracia. No, el santo es para su virtud, qué es lo que hizo, cómo trabajó, cómo se santificó, cuál fue su limosna verdaderamente, o sea, como vida. Y ustedes saben muy bien, no sé, San Camilo de Lelis se dedicó a los enfermos y se dedicó totalmente. San Francisco se dedicó totalmente a los pobres con una vida austera. San Juan Bosco se dedica a los jóvenes, a los niños, ¿viste? Su vida, queridos hermanos, organizan. Cierto que ellos no cambiaron toda la sociedad y tal vez vos no vas a cambiar ni yo, no vamos a cambiar toda la sociedad, pero ya pon aunque sea algo y organizamos y hacemos que por lo menos ahí, Peñan de Barrio Llerere, lleva, hacemos que alguien pueda recibir esa verdadera limosna. Sino que lo que verdaderamente nosotros nos preocupamos por la comunidad y por la sociedad. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos está diciendo. Así es que el Señor en este 32º domingo, antes de llegar a nuestra verdadera resurrección. Que así sea. Que así sea.